Muy buenas a todos y bienvenidos al día de los entrenamientos libres, el primer día de Fórmula 1 de 2024, y vamos a dar comienzo con las mejoras que se han traído. Os hemos estado hablando durante todo el invierno al respecto de las actualizaciones que introducían los equipos. Hay cambios en este lado, hay cambios en esta zona. ¿Qué es lo que ha sido todos los cambios que han sido traídos? Pues antes de cada gran premio la Fórmula 1 publica un documento con todas las mejoras de cada uno de los equipos. Vamos a ir trayéndoos a lo largo de los grandes premios todas las actualizaciones que se introduzcan, si es que se introducen, porque por supuesto hay ocasiones en las que no hay mejoras, y en esta ocasión hay muchísimas en casi todos los equipos, menos en contados, porque hay alguno que ha traído muy pocas, por supuesto por ser el primer gran premio de la temporada, y introducen todos los cambios que hay con respecto al año pasado. Así que vamos allá con todas las actualizaciones. Hay algún equipo que sorprende y vamos a ir por el orden de la clasificación del Mundial de Constructores del año pasado. Por lo tanto, damos comienzo con el equipo Red Bull, que ya sabemos que han introducido una grandísima revolución, y este es el documento de la FIA. Vamos a irnos primeramente a las actualizaciones que han introducido, luego lo vamos incluso a comparar con el coche real a deciros dónde está, pero lo primero que introducen es alerón delantero. Esto es por rendimiento. Hay algunos que ya son específicos de cada circuito y lo irán especificando, aunque son pocas de ellas las mejoras que hay de este estilo. Red Bull también ha introducido cambios en el morro, como ya sabemos que lo han adelantado, ahora os lo comentamos. En los pontones, que esto es específico, no sé si aquí estamos pudiendo llegar a ver que los pontones nos están ya indicando que van a ir hacia el cero pontón. Bueno, esto es específico. Luego, el lateral del suelo, también tenemos rejillas de refrigeración, que esto es específico porque Bahrein es un circuito donde la refrigeración es extrema. Sabemos que quieren reducir los pontones, o eso es la intención, así que quizá todo esto por eso es específico, porque van a ir hacia esa reducción de pontones más adelante. La tapa motor y el alerón, el end plate del alerón trasero. Estas son las mejoras que han introducido, así nos lo dibuja la FIA, pero vamos a irnos al monoplaza en sí, que esto es en los test de pretemporada. Han traído cambios en el alerón, bueno, modificaciones habituales que haya de mejoras. El morro, que lo han adelantado, ahora está junto al flap principal del alerón delantero. Ya sabemos que todos lo están atrasando porque hacia atrás lo tenía Red Bull, en su caso lo han adelantado. Los pontones, que ya sabemos, pone Circuit Specific, así que podría llegar a ir cambiando. También el lateral del suelo ha habido modificaciones en comparación con el año pasado. Interesante. Las rejillas de refrigeración que están situadas en este punto también son Circuit Specific. La tapa motor, por supuesto, este voluminoso que han introducido aquí, este canalón, pues bueno, esto también es una de las actualizaciones que han introducido. Y el end plate del alerón trasero, que los podemos situar en este punto. Vamos a ir rápido porque son muchos equipos, por supuesto, y nos tenemos que ir a la revolución de Mercedes. Y la verdad que no hay tantas actualizaciones, sí que son interesantes, por supuesto, así que os las vamos a contar. Alerón delantero, pontón, suelo, tapa motor, ala viga y alerón trasero. Fijándonos en la fotografía, sobre todo lo que más destaca es este alerón delantero, que ya sabemos con esta parte que ha traído mucha polémica. Veremos cómo funciona ya en fuego real esta semana. También tenemos el pontón, que ha sido modificado, por supuesto, tanto la forma del pontón en sí como la entrada de aire, una remodelación muy grande en el monoplaza del equipo Mercedes, sobre todo en el suelo, que no se llega a dibujar, no se llega a apreciar porque no nos han levantado los monoplazas. Ojalá, desgraciadamente, tienen que haber un accidente, pero ojalá tengan algún problema, levanten el monoplaza y podamos llegar a ir viéndolos, pero ahí es donde está realmente la revolución del equipo Mercedes. La tapa motor también ha sido modificada, en este caso el ala viga, que no se aprecia en esta fotografía, pero es esta zona que hay aquí, también ha sido modificada, y el alerón trasero en general, que podemos ver que realmente no hay demasiados cambios, pero son cambios grandes del cambio de concepto que han introducido. En el caso de Ferrari no traen grandes mejoras, y eso que hemos visto una evolución muy buena por parte de la escudería, pero no son demasiadas. Ya podemos apreciar aquí que únicamente tienen 3 cambios, que son los pontones, la tapa motor y los frenos traseros. Realmente en esta fotografía se llegaban a apreciar bastantes cambios. En el alerón delantero hay modificaciones, pero no están especificadas, así que no las vamos a contar. Los pontones han sido modificados, ya sabemos, tanto en forma como en entrada este año, mejor evolución básicamente. La tapa motor también ha cambiado en este año y los frenos traseros han visto modificados. Realmente nosotros pensábamos que había más actualizaciones. Me ha sorprendido para bien, porque no han necesitado tantos cambios para tener este gran cambio de rendimiento que han introducido.
McLaren también demuestra que es uno de esos equipos que todavía tienen que actualizarlo mucho más, porque en el caso de McLaren solo han traído 4 y además, pues bueno, no son demasiadas. En su caso, McLaren ya nos han avisado que llegarán muchas actualizaciones a lo largo del año, algo similar a lo que pasó el año pasado. Pontones, tapamotor, tenemos también exterior del suelo, no el suelo. Esto también es importante, el equipo que cambia el suelo deberíamos de ver una evolución hacia adelante. McLaren no lo ha cambiado en este año, tampoco tiene que ser demasiado malo eso, y alerón trasero. Si nos fijamos ya en el McLaren, pues estamos viendo en este punto los pontones que se han visto modificados este año, que han cambiado realmente, lo han cambiado casi al estilo actual de Red Bull, que ya tenían el estilo anterior y también lo han modificado hacia lo que tienen ahora mismo. Eso ha sido curioso, desde luego. La tapa motor también se ha visto modificada, es uno de los cambios que introduce el equipo McLaren, así como el exterior del suelo, que yo realmente, y esto realmente no tiene por qué ser malo, pero es de los que menos evolucionados veo en comparativa contra el que acabamos de ver de Ferrari o el que habíamos visto de Mercedes. Y luego también alerón trasero, que esta parte de aquí, que ya no es nueva, ya la introdujeron el año pasado, se la están copiando todo el mundo, han sido de los primeros que empezaron a realizarlo, y el alerón trasero también ha recibido modificaciones. Nos vamos al equipo Aston Martin, que es el equipo que más actualizaciones ha introducido de la zona alta. No es el equipo que más cambios introduce, sí de esa zona alta, y los estamos viendo aquí. Hasta 9 mejoras ha traído Aston Martin en su AMR24. Alerón delantero, todas son de rendimiento, fijaros además. Alerón delantero, morro, suelo, exterior del suelo, pontones, tapamotor, suspensión trasera, frenos traseros y ala viga. Muchas actualizaciones que ya lo podemos ver aquí de por sí, los cambios que nos ha ido introduciendo, como los ha dibujado la Fórmula 1. Tenemos varias fotografías para este caso. El alerón delantero, vemos modificación con respecto al año pasado, aunque es una evolución bastante continuista. El morro, que cambia en varias partes en cuanto a forma y también en cuanto a no estar atado al principal, a la parte del alerón principal. La suspensión delantera no la recoge, me ha parecido curioso porque sí que vemos modificaciones, pero no recoge como cambio. Ha habido cambios en el suelo que, como os he dicho antes, no se llegan a apreciar porque están por debajo y no se pueden llegar a ver. Lo que sí que hay cambios es en este exterior también del suelo, que también ha sido recogido por parte de la FIA, y en este sentido hay algunas cosas que recuerdan a Red Bull. No tiene por qué funcionar igual que Red Bull, porque lo importante es la parte que no vemos, pero en el exterior es similar. Los pontones, tanto en forma como en la entrada de los pontones, ya sabíamos que cambia. La tapa motor, que ha sido más refinada, con la nueva caja de cambios ha sido necesario ese cambio. Suspensión trasera, que ya sabemos que han cambiado, Mercedes la ha cambiado, que Aston Martin se la compra de pull rod a push rod. Los frenos traseros, que son por rendimiento, aunque especifican que también ha sido un cambio provocado por estas suspensiones, y el ala viga, que tampoco se llega a apreciar desde esta fotografía, pero también ha sido una de las actualizaciones que ha introducido Aston Martin, como repito, el equipo que más cambios ha introducido de esta zona alta. Y vamos del equipo que más cambios ha introducido a uno de los que menos en general, que es el equipo Alpine, confirmándonos los malos presagios que está teniendo realmente este equipo, que sí que nos especifican del A524 es completamente nuevo para este 2024, pero es que esto es lo que dijeron, estas son realmente las mejoras que hay y ya estamos viendo su rendimiento, confirmando los malos presagios. Hay 3 mejoras, de las cuales 2 están en el mismo lugar, que es el alerón delantero, tanto la 1 como la 3. Luego también hay cambios en ese exterior del suelo. Es decir, en el alerón delantero vemos una modificación grande, el morro también ha cambiado, pero no lo recoge. Realmente del resto es que ya os lo dijimos, que los pontones sí os destacaron que había habido modificaciones, realmente es lo que ya traían en Abu Dhabi, y sí que nos comentan que ha habido, lo vemos aquí en este exterior del suelo, sí que ha habido modificaciones, que aquí sí que hay una evolución, pero no hay ni evoluciones tampoco por debajo, en el suelo, como os decimos, que eso es importante, ni en tapa motor, ni en alerón trasero, ni suspensiones. En el resto han seguido manteniendo lo mismo, así que confirman también en esas mejoras los malos presagios que traía el equipo Alpine. Williams es el equipo que más actualizaciones ha introducido, y mira que os habíamos dicho que era continuista, pero ha sido el equipo que más cambios introduce, todos por rendimiento. Hasta 14 cambios han introducido en este punto. Los vamos a ver aquí todos. Tenemos alerón delantero, morro, suspensión delantera, que hay 2 de ellas de estas 14. Vemos suelo, que os lo estoy recalcando bastante, flecos del suelo, exterior del suelo, pontones
pontones, difusor, tapa motor, ala viga, alerón trasero, suspensión trasera y frenos traseros. Suspensión trasera que ni siquiera han cambiado a la de Mercedes, a la nueva, a la push rod, sino que se han mantenido en la pull rod. Curioso, este es el Williams, realmente parece continuista, pero tiene muchos cambios. Williams era uno de los equipos que mejor se hablaba previo a los test de pretemporada. Decían que se había mejorado casi un segundo, en los test no lo demostraron. Veremos si es porque Bahrein no se les adapta muy bien, que eso debería de ocurrir. Veremos cómo rinden en circuitos que ya el año pasado rendían bien, porque los puntos fuertes de este monoplaza parece que se llegan a mantener. Pero alerón delantero vemos modificaciones, eso ya os lo comentamos en su día, al igual que el morro mucho más voluminoso en este año. Suspensión delantera y modificaciones han introducido en el equipo Williams hasta en 2 ocasiones. En el suelo, que no se llega a apreciar, pero también hay grandes cambios. Flecos del suelo, que son estas entradas que hay por esta zona, y también el exterior, que en esta fotografía no tenía ninguna fotografía para enseñaros los exteriores porque no he conseguido recoger una que sea buena para enseñaroslo, pero hay modificaciones en ese punto. Pontones tanto en forma como en entrada ha habido modificaciones, difusor por la parte trasera también, la tapa motor también se ha visto modificada. El alerón trasero también junto al ala viga. El ala viga se parece mucho al de Red Bull del año pasado, y también tanto la suspensión trasera, aunque no hayan hecho el cambio de sistema de Mercedes, como los frenos traseros, ha habido modificaciones. Si nos vamos al de Visa Cash App, pues confirma desde luego la revolución que también ha habido en este equipo, porque es uno de los equipos que más cambios ha introducido, con hasta 11 cambios. Vemos morro, vemos alerón delantero, vemos suspensión delantera, que han cambiado la misma suspensión delantera que tenía el RB19 y que tiene el RB20. Vemos también frenos delanteros por ese cambio en las suspensiones. Vemos el suelo, ha cambiado, exterior del suelo, difusor, pontones, tapa motor, salidas de refrigeración y alerón trasero. Fijándonos en la fotografía del B-Carb, ya os dijimos que el único problema que se ha reportado es que les cuesta refrigerar, pero eso ya habrá esas actualizaciones, en teoría se ha comentado, en Arabia Saudí. El morro ha visto modificado, más similar a lo que tenía Red Bull el año pasado puede llegar a ser, al igual que el alerón delantero. Suspensión delantera, que os hemos dicho, cambian a esa pull rod y es la misma que trae el equipo Red Bull. Han cambiado el suelo, que no se llega a apreciar, además del exterior del suelo, que lo podemos ver en esta zona, los flecos que hay por aquí, pues eso son actualizaciones también que han introducido. Difusor que está por la parte trasera, al igual que los pontones, que ha habido un gran cambio en este aspecto. Son muy pequeños los pontones y esto quizá generaría los problemas de refrigeración, al menos en estas 2 primeras carreras. También han traído modificaciones en la tapa motor, que se asemeja más a lo que tenía Mercedes el año pasado también. Luego han traído rejillas en la refrigeración, que está por esta zona de aquí, y el alerón trasero también se ha visto modificado. Esta es una de las zonas que más cambios hubo el año pasado y también lo han traído aquí. Alfa Tauri fue uno de los equipos que más cambios introdujo a lo largo del año. Veremos cómo acaba este V-Carb 01. Sauber es uno de los equipos que también menos actualizaciones introduce, pero confían, han traído un cambio muy grande, que es sobre todo la suspensión delantera. Trae las mismas mejoras que el equipo Alpine, pero son más, porque Alpine ha traído 2 en el alerón delantero, que la verdad que eso no genera demasiada diferencia. En la suspensión delantera, Sauber es donde confía, donde pone todas sus cartas en el asador. Luego también ha traído tapa motor y suelo, que bueno, pues no son malas las actualizaciones que ha introducido Sauber. Lo estamos viendo aquí, suspensión el mismo estilo de suspensión que tiene Red Bull, que tiene Visa Cash App y que tiene McLaren. Son los únicos que han introducido la pull rod en la zona delantera. También ha habido modificaciones en la tapa motor, bueno, modificaciones como mucha gente, y el suelo también se ha visto modificado. Y por último, y este me ha sorprendido porque es un equipo que ha traído muchas mejoras, es el tercer equipo que más mejoras ha introducido, empatado con el V-Carb 01, es Haas. ¿Puede ser que den sorpresa y no estén tan mal como incluso ellos decían? Pues bueno, veremos, pero han traído hasta 11 actualizaciones. Tenemos endplate del alerón delantero, pontones, suelo, flecos del suelo, lateral del suelo, mucha actualización en el suelo, que es lo más importante. Tapa motor, suspensión delantera, freno delantero, suspensión trasera y frenos traseros. Cambios en las 2 suspensiones, cambios en los suelos. Hay mucho cambio en el equipo Haas, me ha sorprendido gratamente, lo estamos viendo aquí, no se apreciaban tanto cambio.
realmente ya recordamos cuando lo vimos que dijimos, a ver, no hay tanto cambio. Sí que no hay tanto cambio en comparación con lo que ya se llevó en Austin, que era ir hacia el estilo Red Bull. Pero curioso, sinceramente, me ha sorprendido bastante. Endplate del alerón delantero, el alerón delantero en sí al completo, la forma de los pontones y la entrada se ha visto modificada, el suelo, que es lo más importante, que no lo llegamos a apreciar, además de los flecos y el lateral del suelo, que también vemos modificaciones en este aspecto. Tapa motor se ha visto modificada también, suspensión delantera ha habido modificación, además de los frenos los frenos delanteros, frenos traseros y suspensión trasera. Muy, muy interesante el equipo Haas, y estas han sido todas las actualizaciones que se han introducido para este fin de semana. Veremos qué rendimiento proporcionan a los equipos. Queda nada para que den comienzo los entrenamientos libres de este Gran Premio de Bahrein. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todas las modificaciones que han introducido los equipos, qué es lo que opináis, qué equipo creéis que va a ser el que sea más beneficiado de estas mejoras, el que más mejore con relación al año pasado. Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.